que de alguna manera también reaccionar. Cuando nosotros tratamos este tema en la iglesia, tenemos que tener cuidado de que lo que estemos haciendo no sea ni apoyando el machismo, pero tampoco fomentando un feminismo, como se plantea aquí, un feminismo errado. ¿Quién dice esto? Doris Lessing es una de las feministas más importantes. Y fíjense lo que ella dice como reflexión muy triste. Ella dice: estoy desconcertada por el desprecio automático en la confrontación con los hombres, que ya se ha convertido en parte de nuestra cultura. Y ella se hace una pregunta, dice: ¿se es más mujer por el hecho de humillar a los hombres? Tampoco lo son los hombres por degradar a una mujer. Y claro, ella abre uno de los temas que en algunos países es hasta complicado poderlo debatir, porque las posturas están muy alejadas unas de otras. La idea sería integración, la idea sería concertación, la idea sería entendernos, no hacer dos bandos y sobre todo enemistarlos. En una ocasión viví una experiencia en una iglesia. Yo era estudiante de teología y una ciudad que se llama San Pedro, teníamos que ir todos los estudiantes de último año a promocionar la universidad. Y en esa ocasión se nos permitía predicar en cada una de las iglesias. Pero ese día no se hizo un buen cálculo y nosotros estábamos interrumpiendo el día del ministerio de la mujer, lo que significaba que cada uno de los estudiantes, que encima éramos hombres todos, íbamos a desplazar a una mujer que se había preparado para predicar. Imagínense lo que eso significó. Algunos de mis compañeros vivieron verdaderos dramas. En la iglesia que yo estuve, el pastor habló con la señora que iba a predicar, ella cortésmente me cedió el lugar, pero algunas hermanas que estaban tan enfadadas con que yo desplazara su actividad, mientras yo estaba predicando, alguna dijo: bueno, aunque él sea un hombre, él es hijo de una mujer. Y de alguna manera las mujeres estamos al poder. No entendí la situación, porque había muchos trozos que me faltaban. Entonces le pregunté al pastor que por qué ellas reaccionaron así, porque nosotros no teníamos la culpa, nosotros nos habían enviado así a hacer esto y no sabíamos. Y entonces el pastor me dijo: lo que ocurre es que en este lugar es muy difícil que una mujer predique. Y solo le ponemos a predicar prácticamente el día que le corresponde al ministerio de la mujer. Entonces están perdiendo un espacio que se está esperando con mucho anhelo. Entonces yo entendí la indignación. Realmente, de alguna manera, había un real desplazamiento. Una mujer podría predicar cualquier otro día. Eso era lo que yo entendía, lo que debió ser normal. Pero lamentablemente a veces, y a lo largo de la historia, dentro de nosotros también, el tema del rol de la mujer es un rol incómodo, es un rol complejo, es un tema que muchas veces es como que preferimos no tratarlo directamente. Hoy se va a realizar una actividad que estoy muy contento porque nuestra unión la va a hacer. Es una plataforma sobre la violencia de género. Les pido que oren mucho por esa actividad. Va a haber muy buenos expositores. Lo triste es que solo pueden participar de cada una de las iglesias de España el pastor, el primer anciano, la directora del Ministerio de la Mujer, y la directora del Ministerio de la Mujer puede elegir otra persona de su directiva. A mí me entristece porque intenté incluso hacer una reconexión por Zoom, a ver si podíamos retransmitirlo aquí y que toda la iglesia lo pueda ver, porque es una actividad muy importante y una actividad que nunca se había realizado. Poder hablar de estos temas, de la violencia, del maltrato físico,
que son temas que son reales, y no solo el físico, también todo tipo de maltratos, temas que están dentro de nosotros. Me gustaría que vayan a la Biblia conmigo y leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26. Les decía al principio que probablemente hoy yo deje preguntas abiertas. ¿Por qué les hago esta advertencia? Porque con humildad tenemos que asumir que muchos de estos temas no los sabemos responder. Y el mayor de los problemas es cuando los respondemos de forma abrupta, sin tener una respuesta adecuada, y entonces empañamos el tema. A partir del versículo 26 del capítulo 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Una pregunta que los teólogos no sabemos responder. ¿Esto fue dicho a Adán solo o a Eva también? Depende cómo se responda a esto, directamente marca un camino diferente. ¿Es Adán el que es señor de la tierra o Eva también tenía que acompañarlo en esto? Fíjense el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Este versículo trae de cabeza a muchos teólogos porque aparentemente aquí se respondería la pregunta. Eva aún no está creada, pero en las indicaciones que se está dando de Adán, el autor directamente ya nos está diciendo que varón y hembra los creó. Todavía no nos ha dicho cómo se creó Eva. ¿Por qué estoy tratando este tema? Porque lo que quiero despertar en ustedes es que se motiven a estudiar estos temas, porque no es un solo tema, son muchos. Y hace falta que los estudiemos porque eso redefine mucho nuestra forma de ver a las mujeres, nuestra forma de ver el rol de las mujeres. Tristemente, y con mucha tristeza lo digo, este tema se mezcló con la ordenación de la mujer. ¿Y saben qué pasó? Que al mezclarlo perdimos una oportunidad muy interesante y era poder hablar de violencia, poder hablar de maltrato y poder hablar de género, que empañado con el debate de la ordenación de la mujer, lamentablemente esos temas se aparcaron. Mi idea no es hablar de esto. De hecho, ustedes saben que yo personalmente no apoyo la ordenación de la mujer. Ese no es el tema que vamos a debatir ahora, pero se los digo porque a veces cuando estos temas se mezclan, parece que lo que queremos es esto. No, para nada. Yo estoy hablando en este sentido de abrir debates sobre la dignidad de la mujer, sobre el valor de la mujer que muchas veces se menosprecia y ver si estos textos dicen lo que algunos dicen que dicen. El versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una pregunta que puede parecerle tonta a ustedes, pero en teología es muy complicada de responder, curiosamente. ¿A quién le está diciendo Dios esto? Miren bien el texto. Mírenlo bien. Algunos teólogos dicen, está hablando en plural, lo que quiere decir que se está refiriendo a los dos. Les está diciendo a los dos que dominen los peces, las aves del cielo y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A los dos le está diciendo fructificaos y a los dos le está diciendo multiplicaos. Lo que quiere decir entonces, dicen algunos teólogos, Dios está abriendo aquí un pastel. Está diciendo que Adán y Eva debían gobernar juntos. O sea, tendrían que haber cogobernado, no que el hombre estaría por encima. Claro está. Vamos a ver ahora
la otra parte de estos versículos. Vamos al capítulo 2, el versículo 15. Y dice, tomó pues Dios del Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, de cierto, morirás. Algunos de los teólogos dicen, está muy claro que Dios dice que colocó al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo guardara, lo que quiere decir que el líder, el que tenía que tener preeminencia era Adán, no Eva. Pero otros dicen, entonces cuando Dios le dice en el 16 que podía comer de todo árbol del huerto, pero que había uno del que no podía comer, entonces Eva no estaba incluida en esta prohibición todavía. Entonces no se hubiese imputado como pecado que Eva comiera del fruto. No sé si están entendiendo lo que quiero decir. Y esto, ya les dije al principio, estos son temas que lo que hacen es abrir preguntas. Porque, ¿cuál es el mayor problema que tenemos con Génesis 1 y Génesis 2? Que vamos ya con las ideas cerradas en vez de ir con la intención de escarbar, de comenzar a ver y descubrir lo que Dios tiene ahí para nosotros. Tanto para la tradición judía como para la tradición católica, la interpretación de Génesis 1 y 2 es determinante, porque esto determina, para esas dos grandes religiones, determina el trato que se le da a la mujer. Nosotros los adventistas, ¿de dónde hemos bebido? Hemos bebido de los dos. Y muchas veces hemos tomado sus postulados como postulados ya establecidos, pero no lo hemos estudiado previamente. Les voy a poner un ejemplo. Los católicos afirman la idea de la superioridad jerárquica de los hombres sobre las mujeres, basándose precisamente en que el hombre es por encima. Dios así lo dijo en la creación. Pero Lutero, por ejemplo, decía que en el pasaje de la creación él veía un proyecto divino para lograr la igualdad y la reciprocidad de la relación matrimonial. O sea, fíjense que Lutero se abre a verlo en un contexto diferente. La posición católica no es solo católica, y esto tal vez es más triste, porque la posición católica, Juan Calvino la sostuvo en contraposición, por ejemplo, a la posición de Lutero, que era un poco más abierta, y se convirtió en la posición mayoritaria de todos los que pertenecemos a la cristiandad. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros buscar un poco de luz aquí? Yo les voy a hacer algunas preguntas que quiero que ustedes intenten. Yo les daré alguno que otro detalle, pero lo que intento es que ustedes puedan abrirse, preguntarse estas cosas. ¿El hombre y la mujer son imagen de Dios? ¿O es solo el hombre y la mujer imagen del hombre? La Biblia dice, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. El texto clave sería Génesis 1:26 al 31. Aquí se declara que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Lo dice claramente la Biblia. Pero matiza muy bien, y esto rompe todo debate de géneros. Dios deja claro que los dos, tanto hombre como mujer, son a su imagen, pero sexualmente diferentes. Dice el Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Lo que deja claro que solo hay dos géneros, no hay más. Dos géneros diferenciados y una sola raza. El texto continúa declarando que Dios los bendijo a ambos. Y algo que se complica mucho es entender las tareas. Por ejemplo,
Dios les dio tareas al hombre y a la mujer. Procreación. ¿Para cuál de los dos era esto? Depende cómo lo entendamos, si era para uno, si era para la mujer, para el hombre o si era para los dos, vamos a tener una concesión diferente. La procreación, el dominio sobre lo creado, y aquí no hay una diferencia alguna entre hombre y mujer. Solo se usan pronombres en plural. Y en ese momento no se describe ningún papel concreto del hombre y la mujer, se está hablando de los dos. A pesar de las peculiaridades biológicas y de las funciones complementarias relacionadas por la naturaleza de sus sexos, evidentemente el hombre y la mujer reciben estatus, derechos y cometidos iguales. Ahora bien, comparten las responsabilidades de criar a los hijos, es una responsabilidad de ambos, y ejercer el dominio sobre lo creado como corregentes. Pero uno de los temas más difíciles que se puede abrir aquí es que al ser de sexos diferentes, hay algunas cosas que tenemos que entender que no son iguales. Claro, parece ser que cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que uno de los dos es más importante, y no es el caso. Aunque tengamos funciones diferentes, no quiere decir, bajo ningún concepto, que uno de los dos no sea, o uno de los dos sea más importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que independientemente de las actividades o de las cosas que hagamos, tenemos que entender que en cuanto a la dignidad, en cuanto al valor delante de Dios, hombre y mujer somos iguales. Hay debates que se han hecho en la iglesia sobre esto, el mismo debate que se ha hecho sobre todo, no solo para la ordenación de la mujer, sino también para colocar mujeres en algunos cargos. Muchas veces se ha entrampado por un erróneo entendimiento de este tipo de textos. ¿Qué es lo más oportuno? Que los estudiemos, que los miremos y me gustaría que ustedes no se queden con la idea que yo les estoy dando. De hecho, si compran el libro que les dije, van a encontrar mucha riqueza de cada uno de estos textos. Porque lo que me gustaría, sí, lo que quiero fomentar es, hermanos, que estudiemos estos temas, porque son temas que tienen que ver con el valor que damos a las mujeres. Y no va a haber una sociedad que valore a las mujeres si no es educada en este sentido. Y no es empoderar a la mujer a que sea mayor que el hombre, a que ella atropelle al hombre, porque eso sería cometer los mismos errores que hemos cometido los hombres. Es que el hombre respete a la mujer y la mujer respete al hombre, ambos como iguales. Y entendiendo que también tenemos diferencias. Hay algunos inconvenientes que plantean algunos teólogos, por ejemplo, que se hacen preguntas. Tal vez ustedes se han hecho la siguiente pregunta. ¿Quién fue creado primero? ¿El hombre o la mujer? Esto es fácil de contestar, ¿verdad? A veces los teólogos hacen preguntas que uno dice, pero ¿será que nos están tomando el pelo? Pero bueno, parecen tontas, pero no lo son mucho. Fíjense por qué. Algunos dicen el hombre fue creado primero, la mujer fue hecha de una costilla del hombre, lo que quiere decir que el hombre es más importante. Pero nos podemos encontrar en un problema si pensamos esto. ¿Quién fue creado primero? ¿Los animales o el hombre? Esta también es muy fácil. El hombre es posterior a los animales. Si el hombre es más importante que los animales y la mujer es creada después del hombre, entonces tenemos un problema, porque en la creación de Dios, aparentemente, lo último como que va siendo más importante que lo anterior. Y entonces aquí a muchos hombres no les gusta cuando llegamos aquí, porque entonces dicen, tendríamos que reconocer que la mujer sería superior al hombre. Creo que esto se resolvería muy fácil. La mujer no fue hecha diferente al hombre, la mujer fue hecha del material del hombre. Lo que quiere decir que cuando Dios hace al hombre, lo hace más elevado que los animales, pero cuando le va a crear su compañera, la hace como una igual. La hermana White habla mucho de violencia. Y ustedes, cité varios libros que hablan de violencia y
cuando los estudios que hicimos anteriormente, ¿se acuerdan, verdad? Y hay una de esas citas donde ella habla de que en el sentido de la dignidad delante de Dios, hombres y mujeres siempre tenemos que vernos iguales. ¿Por qué la hermana White matizaba así? Porque evidentemente no somos iguales, tenemos diferencias, pero nunca se pueden llevar estas diferencias al sentido de la dignidad, del valor y sobre todo del reconocimiento, porque es probablemente aquí donde los temas se mezclan. Esto parece un trabalengua, pero piénsenlo. Si el hombre es superior a los animales, fue creado después. Entonces, ¿dónde ponemos a la mujer si ella fue creada después del hombre? Por lógica, entonces tendría que ser la mujer superior. El machismo esto no lo va a aceptar. Entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Que probablemente la mujer y el hombre son lo último de la creación, pero se crean en paridad. El argumento de que Adán fue formado primero y después Eva, Pablo de hecho lo dice en 1 Timoteo 2. Pablo lo menciona en los versículos 13 y 14. Y para algunos, este orden de la creación tiene un sentido de subordinación de la mujer. Es aceptable, Pablo de hecho no da grandes explicaciones y esto lo coloca como un tema más complejo. Ahora, cuando hablamos de subordinación en la Biblia, si estamos entendiendo humillación, entonces ahí se nos complica el tema, porque probablemente no estaríamos hablando de lo mismo. Y estoy seguro que Pablo no estaba en su cabeza cuando le estaba escribiendo, pero estoy seguro que no estaría hablando de humillación. Otra afirmación complicada de poder asumir. Es un argumento utilizado para afirmar la subordinación de la mujer, por ejemplo. En este caso, la mujer fue creada por el bien del hombre, como una ayuda de él. Y ahí algunos dicen, bueno, en Génesis 2:18 lo dice muy bien, ¿verdad? La mujer fue creada, dice, y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces la mujer fue creada para ayudar al hombre, no para mandarlo. Algunos lo expresan así, ponen este punto, ¿verdad?, al final. Vamos a mirar el texto, a ver qué dice. La palabra ayuda en hebreo es exer o eser. Y nos encontramos que si la principal, podríamos decir, si la principal función de la mujer era ayudar al hombre y estar subordinada a este, entonces, ¿qué significa esta palabra realmente? ¿Era una ayuda? ¿Era una compañera? Eser no significa subordinación en ninguna de las 27 referencias que está utilizada. El término describe una relación en la que la persona ayudada recibe un beneficio. En lugar de una subordinación de la mujer y superioridad del hombre, habla de ayuda recíproca, ayudas entre iguales, una ayuda dinámica. El hombre necesita asistencia de la mujer, de su forma de pensar, de su forma de ser, pero la mujer necesita también ayuda del hombre, de su forma de ser, de su forma de pensar. Y por eso probablemente una de las mejores imágenes del ser humano es la unión de un hombre y una mujer. Nosotros categorizamos el ser humano como en singular. Sin embargo, en la Biblia dice que la unión del hombre y la mujer, esto hace un ser humano. Porque hay dos grandes cosas allí que complementan, o una lista de características que complementan la creación de Dios. El libro de Eclesiastés, el capítulo 4, del 9 al 11, habla de mejor son dos que uno, ¿verdad? Conocemos este texto. Porque si cae, el uno levantará a su compañero. Y dice incluso una frase que a algunos le parece fuerte: ay del que está solo. Porque cuando caiga no habrá quien lo levante. ¿Qué entendemos aquí? Nos está hablando de una ayuda subordinada o una ayuda de iguales. Y resulta que aquí se está utilizando la misma palabra que se utiliza en Génesis. Y esto, por ejemplo, nos hace tener un debate interesante.
porque sí es verdad que no tenemos todas las respuestas, pero más o menos nos está indicando ya por dónde iría el término. Otro elemento que los teólogos se preguntan cuando están hablando de estos temas de género, de si uno va por encima que el otro. Dice, pero es que Adán colocó nombre a los animales y colocó nombre también a la mujer, lo que da a Adán la capacidad de ser como el que mandaba, ¿no? Es una razón muy interesante esta, pero si miramos el nombre, dicen algunos, Adán no le puso un nombre a Eva, le dijo, eres igual que yo, eres sangre de mi sangre y hueso de mis huesos, y por eso serás llamada varona. No le llamó diferente, le llamó como podríamos decir, la primera vez que se usa el asunto de género, ¿verdad? Para dividir lo que es un varón de una hembra, y él le llama varona por eso. Pero es verdad que es un argumento que está ahí. Él es que evoca el nombre. Elena de White en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 2, página 25, dice, Eva fue creada de la costilla tomada del costado de Adán. Y este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior. Esto lo utilizamos mucho, ¿verdad?, en las bodas. Lo decimos constantemente en las bodas. Es difícil que este texto no salga a relucir, ¿verdad? La hermana White dice, no se tendrían que ver como un ser inferior, sino más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Es una cita que viene sobre todo a apoyar ese tema que Elena de White resalta tanto, el valor de la mujer y empoderar a la mujer en su dignidad, sobre todo. ¿Qué podríamos decir sobre la igualdad y la reciprocidad? Si nosotros leemos las indicaciones que se dan en el capítulo 1, a partir del versículo 26, nos vamos a encontrar que todo lo que Dios le está diciendo a Adán y a Eva es en plural. Lo que quiere decir que los está invitando precisamente a compartir esa corregencia en el mundo. Por último, vamos a ver un argumento más, y probablemente el más complicado de explicar. En Génesis 3, a partir del versículo 16, tenemos el castigo que Dios dio a Adán y a Eva cuando pecan. Hay dos formas generalmente que dividen a los teólogos en entender esto. Se puede tener más formas, pero hay dos grandes formas. Una, entender que la maldición había que asumirla tal cual, el hombre iba a ser superior, la mujer ahora iba a estar atropellada por el hombre, y eso era natural. Así que cuando una mujer esté siendo maltratada, pues nada, esa fue la maldición por haber pecado. Es crudo esto, la verdad, y triste, pero a veces así se entiende. Otra manera de entender es que a partir del pecado cambian todas las cosas, y entonces hay una reorganización de los roles. Y uno de los grandes roles que se modifica es que el hombre y la mujer dejan de ser iguales ahora, y ahora uno de los dos se impone al otro. Esto es complicado de asumir muchas veces, pero fíjense lo que dice la hermana White con relación a esto. Vamos a leer una cita que ella escribió, está en el libro Patriarcas y Profetas. En la creación Dios la había hecho igual a Adán, refiriéndose a Eva. Si hubieran permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor,
siempre habrían estado en mutua armonía, pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era una consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Patriarcas y Profetas, capítulo 3, página 38. O sea, fíjense, la hermana Bay dice aquí cosas que me gustaría que nos quedáramos reflexionando sobre ellas. El abuso del hombre a la mujer, esa superioridad que muchas veces la atribuimos de forma natural, es una consecuencia del pecado. Y poner más atención a lo que Dios ha dicho podría aliviar esa descompensación. Reconoce que muchas mujeres lo han tenido un camino muy amargo, un camino muy duro, porque su vida ha corrido una suerte que se ha convertido en una gran carga para ellas. Saben, hermanos, en el contexto que estamos viviendo de este mundo, donde todo se comienza a revisar, a veces también se comienzan a revisar los conceptos bíblicos, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. En términos de dignidad, de valor, de empoderamiento, en términos de proteger a la mujer, que es una deuda pendiente, muy pendiente de la sociedad, nosotros tenemos que comenzar a mirar a la Biblia, pero no solo mirarla con el concepto que ya nos hemos creado de ella, sino abrirnos realmente a mirar qué nos dicen los textos. Muchas veces se utilizan textos que no tienen una correspondencia lógica o coherente, solo para poder afirmar que la mujer es inferior al hombre, que el hombre es superior y todas estas cosas, cuando la Biblia precisamente se aleja de esto. Cuando la Biblia habla de la mujer esté sometida al marido y el marido ame a la mujer como Cristo a la iglesia, nos está planteando dos cosas ahí que necesitamos estudiarlas. Porque la iglesia sometida a Cristo como Cristo su marido, y este mismo ejemplo utilizado con una pareja, nunca podríamos encontrar que ese sometimiento es un sometimiento donde alguien va a ser humillado o alguien va a ser afectado. Y aunque el marido, dice la Biblia, es la cabeza del hogar, dice que es la cabeza como Cristo lo es de la iglesia. Y Cristo a su iglesia no la atropella. Cristo a su iglesia no se le impone. Cristo tiene y permite que la iglesia tenga libertad de acción. Imagínense si realmente Cristo hubiese sido un dictador con cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros estuviera por aquí. ¿Y qué emana Cristo? Amor, paciencia, paz, comprensión con cada uno de nosotros. Y cuando estudiamos estas cosas, en el contexto, que es el único contexto que me interesa en este momento, en el contexto de darle valor a las mujeres, nosotros tenemos, y lo digo como hombre que soy y como pastor, tenemos una responsabilidad, porque en el pasado no lo hicimos bien y lo tenemos que reconocer. En algunos momentos seguimos el patrón católico, pero cuidado, ahora no podemos agarrar y tirar todo por tierra, incluso lo que dice la Biblia, para agarrar patrones feministas o cosas que nos lleven entonces a irnos al otro extremo. Tenemos que motivarnos a estudiar la palabra. Recuerden que hubo un tiempo en el cual una mujer no podía ser ni siquiera secretaria de la iglesia en ningún departamento. No podía tener actividad una mujer, ni hablar en público, ni subir arriba.
Y hoy esa dinámica ha cambiado porque hemos entendido que probablemente quienes nos estábamos equivocados éramos nosotros, no la Biblia. Ahora, no se pueden agarrar estos postulados en caliente para abrir debates que muchas veces no nos llevan a ningún tipo de edificación. No es que la libertad de la mujer tiene que venir por la fuerza, por atropellar al hombre y todas estas cosas, no, porque entonces estaría incurriendo en los mismos errores que incurrió el machismo. Nosotros como iglesia nos tenemos que abrir a estudiar estos temas, pero con prudencia. Hoy aprendimos en la escuela sabática, ¿verdad? Muy buenos métodos y consejos para poder apropiar y poder abordar los textos. De hecho, les motivo a cada uno de ustedes, si tienen la oportunidad de poder conseguir este libro. Voy a ver si lo pueden ver. A ver. No sé si se ve bien en la cámara. Se llama El matrimonio, aspectos bíblicos y teológicos. ¿Qué es lo que hace este libro? ¿Por qué yo lo aconsejo tanto? Pues dirán ustedes, ¿será que el pastor tiene algo detrás de este libro? Saben, yo estaba buscando un material así hace muchos años y cuando lo encontré, entendí que en este tema somos muy ignorantes. No lo puedo decir de otra manera. Los adventistas creemos que este tema lo controlamos, pero este tema realmente no ha tenido el debate que debe tener. Y recuerden, el debate de la ordenación de la mujer tristemente aparcó debates que tenemos que hacer sobre las mujeres que no hemos hecho. No hemos hecho un debate adecuado sobre la violencia de género que ocurre dentro de nuestra iglesia. Siempre hablamos de la violencia hacia afuera y hace falta que lo hablemos, pero no solo que lo hablemos con un texto del presidente mundial que diga no a la violencia, no, en las iglesias, donde yo sé incluso con nombre y apellido quién puede estar sufriendo violencia, cómo yo puedo ayudarles. Es esto lo que está haciendo nuestra unión ahora, una plataforma para formar personas en nuestras iglesias para que puedan trabajar con estos temas, porque no son temas fáciles, son temas muy complejos y son temas en los que antes tristemente decíamos, esa es su cruz y órele al Señor. No teníamos más respuestas. Y es triste cuando, sobre todo una mujer con sus hijos, una mujer sin medios económicos de ningún tipo, encima ve que usamos textos bíblicos para decirle que ella no tiene valor, para decirle con los propios textos de la Biblia que ella cree que aguante porque el hombre es superior a ella. Eso no es correcto, hermanos, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y saben, cuando se abrió el debate, otros debates que no debieron abrirse en este momento, porque si algo a mí me quedó como reflexión del debate de la ordenación de las mujeres, que no estábamos ni siquiera preparados para tener un debate como ese. Fue un debate rápido, un debate donde no se analizaron muchísimas cosas que se tenían que haber analizado. Y saben, con humildad les digo, cuando uno tiene un debate sobre la mesa, lo primero que tiene que preguntarse es si yo estoy en la capacidad de tomar esa decisión. Y probablemente nos diéramos cuenta que nuestra iglesia tiene otros temas ahora que si no los resuelve, no podría pasar a ese, ni siquiera debatirlo. Y uno de esos temas pendientes es, tenemos que tener una respuesta más coherente hacia la violencia. Hace poco tiempo, un dirigente de la iglesia podía ser violento en su familia y no teníamos ni siquiera escrito en el manual de iglesia cómo quitarle el cargo. Porque dábamos por hecho que eso es algo que ocurre en la familia y que se tenía que permanecer o corregir en el seno de la familia. Y no es así. Si nosotros como iglesia hablamos de que somos un cuerpo, que somos una familia, no es posible que ante la violencia, ante el atropello, nosotros miremos para otro lado. Y es verdad que nos tenemos que preparar, tenemos que aprender a formarnos en estos temas, porque son temas en los que hay que admitir que muchos de nosotros no tenemos muchos medios. Y es triste
que esté pasando estas cosas y nosotros no tengamos una respuesta más contundente. Así que mi intención en esta mañana era dejarle preguntas. Que ustedes se puedan hacer preguntas sobre esto que yo he hablado. Aquí hay muchas líneas de estudio. No vayan con una presunción de qué debe ser y qué no debe ser. No, vamos a estudiar estos textos con tranquilidad, con cuidado, con detenimiento, para un lado y para el otro. Y créanme, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un estudio enriquecido y nuestra mente se va a ampliar. Porque esto de estar enfrentándonos entre los hombres y las mujeres, creo que detrás de todo esto hay un método, hay un plan y es el enemigo. En Madrid, cuando se hicieron las manifestaciones del 8 de marzo, muchos hombres que querían apoyar la libertad de las mujeres y todo esto, fueron a la manifestación. Y unas feministas un poquito más ultras, saben que no siempre la gente va al mismo nivel, increparon a los hombres y algunos de ellos casi que los golpearon. Que ellos no tenían que haber estado allí. Y saben, a mí yo vi eso en las noticias y me dejó pensando. Y creo que dije, pero el ministerio de la mujer que hacemos en la iglesia me llevó a esta reflexión. No puede ser que mandemos a una reunión de hermanas y que ellas como que se desahoguen allí. Tendríamos que comenzar a pensar en una cosa más amplia que integre también a los hombres y a toda la iglesia. Porque si las feministas tienen un día para salir y gritar en contra de los hombres, en poco tiempo los hombres terminarán haciendo lo mismo y entonces será quién grita más y quién le hace más daño a quién. Hay muchas razones por lo que hay que salir en una manifestación en favor de las mujeres. Y ojalá que las manifestaciones sean familiares incluso. Yo creo que el día de que se está reivindicando todos los atropellos que se han cometido contra las mujeres, deberíamos salir todos, hombres, hijos, mujeres, todos. Porque no es una cuestión de las mujeres, es una cuestión que tenemos que resolverlo entre todos. Me gustaría, hermanos, que eviten entrar en debates que nos lleven a la discordia, debates que nos lleven al enfrentamiento. Hay textos que a veces son difíciles de asumir, pero probablemente la forma de escribir que tienen, la forma de decir las cosas, nos está invitando a estudiarlos, a darle las vueltas, a poderlos analizar. Y me gustaría que ese sea el sentido, que podamos motivarnos a estudiar este tema en profundidad y que podamos tener un criterio más amplio, sobre todo en beneficio de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Permita a Él que sus bendiciones nos acompañen en todo momento. Les invito a que podamos